la anatomía interna de cada diente permanente. Primero, es importante saber que para su estudio, la cavidad pulpal se divide en cámara pulpal, que es el espacio dentro de la corona donde se aloja parte de la pulpa dental, y conducto radicular, que es donde se va a alojar el resto de la pulpa en la raíz del diente, como pueden observar en el gráfico. Entonces, la cámara pulpal y el conducto radicular van a formar lo que es la cavidad pulpal. Debemos recordar lo siguiente, y es que en los dientes anteriores, que son incisivos centrales, laterales y caninos, tanto superiores como inferiores, no hay piso de la cámara pulpal, o sea, la cámara pulpal se continúa con el conducto radicular. Y ahora sí vamos a comenzar con el incisivo central superior. Como datos generales debemos saber que erupción en dentición permanente entre los 7 y 8 años. Su cierre apical se produce alrededor de los 10 y 11 años. Su longitud promedio es de unos 22-22.5 milímetros y es un diente de una raíz. Su cámara pulpal es alargada en sentido mesiodistal, como pueden ver en estas imágenes, en especial en el gráfico donde están las flechas señalando la longitud de la cámara. En sentido vestíbulo-palatino, la cámara pulpar es bastante estrecha, como pueden ver en las imágenes, en especial en la imagen de la radiografía donde se observa la flecha azul señalando la estrechez de la cámara. Va a presentar dos divertículos bien pronunciados que corresponden a los ángulos mesial y distal de la corona. En el 99.8% de los casos, el incisivo central superior tiene un conducto. Su conducto radicular es único, amplio, por lo general no va a presentar dificultades al momento de realizar un tratamiento endodóntico, pero con relativa frecuencia puede presentar conductos laterales y en caso de necrosis pulpal estos pueden ser responsables de aparición de lesiones periodontales laterales. Por lo tanto, sí son ramificaciones con importancia clínica. Incisivo central inferior. Va a erupcionar en dentición permanente entre los 6 y 7 años. Su cierre apical se produce entre los 9 y 10 años. Su longitud promedio es de unos 21 milímetros y es un diente de una raíz. El incisivo central inferior es el diente de menor tamaño de la arcada dental humana. La cámara pulpal es muy achatada en sentido vestíbulo-lingual, en especial a nivel incisal, y el conducto radicular es bastante aplanado en sentido mesiodistal. La raíz de este diente es muy achatada. Si miramos el diente de lado, o sea, desde una vista mesial o distal, como en esta imagen que observamos ahora, por ejemplo, veremos lo achatada que es la raíz. Y ese achatamiento a veces es tan grande que determina la división del conducto radicular en dos, un conducto vestibular y otro lingual. En la mayoría de los casos, estos conductos se unen y terminan en un foramen único, como es el caso del diente de esta imagen que tenemos de ejemplo. También puede suceder que los conductos sigan trayectos independientes y terminen en apical en forámenes separados. La probabilidad más alta es que el incisivo central inferior tenga un conducto en el 73.4% de los casos. Las probabilidades de que el incisivo central inferior tenga dos conductos es de 26.6%. Miren en esta imagen, en la A parece que solo hay un conducto, pero cuando toman la radiografía con el diente colocado de lado, se puede observar muy bien que hay dos conductos independientes que terminan en forámenes separados. Y este es otro ejemplo igual de un incisivo central inferior con dos conductos independientes. No sé si puedan ver ahí las entradas de los conductos que están señaladas con flechas. Incisivo lateral superior. Erupción en dentición permanente entre los 8 y 9 años. Su cierre apical se produce alrededor de los 10 y 11 años. Su longitud media o promedio es de alrededor de 22.1 milímetros y es un diente de una raíz. Este diente reproduce en menor escala al incisivo central superior. Una característica anatómica peculiar de este diente es que a veces presenta una curvatura en el tercio apical de la raíz. Lo más común es que esa curvatura se encuentre en un sentido distopalatino. Como por ejemplo, miren en estas imágenes la curvatura que tienen en apical estos incisivos laterales superiores.
Siempre en estos casos es importante que durante la utilización de instrumentos endodónticos se tomen precauciones, como precurvar las limas en el sentido de la curvatura, para evitar accidentes como perforaciones o escalones. El incisivo lateral superior tiene un conducto en el 97% de los casos y en raras ocasiones, alrededor de un 3% de los casos, puede tener dos conductos. Cuando es así, un conducto será vestibular y otro palatino, como pueden observar en estas imágenes de ejemplos. Incisivo lateral inferior. Erupción en dentición permanente entre los 7 y 8 años. Su cierre apical se produce entre los 10 y 11 años. Su longitud media es de aproximadamente 22.1 milímetros y es un diente de una raíz. El incisivo lateral inferior se asemeja en todo al incisivo central inferior, pero sus dimensiones son superiores, o sea, es más grande, porque recuerden que el diente más pequeño de la arcada dental humana es el incisivo central inferior. Tiene una cámara pulpal muy aplanada o achatada en sentido vestíbulo-lingual. Su raíz es achatada en sentido mesiodistal, lo que significa que su conducto radicular también será achatado. Las probabilidades de que el incisivo lateral inferior tenga un conducto es de 81.5% y las probabilidades de que tenga dos conductos es de 11.5%. Cuando es así, que tiene dos conductos, uno será vestibular y otro lingual, y en las imágenes vemos un ejemplo de cada caso. Canino superior. Erupción en dentición permanente entre los 11 y 12 años. Su cierre apical se produce entre los 14 y 15 años. Su longitud media o promedio es de alrededor de 27 milímetros. Este es el diente más largo de la arcada dental humana y es un diente de una raíz. La dimensión vestíbulo-palatina que presenta la cavidad pulpal es bastante mayor que la mesiodistal. La cavidad pulpal en este diente se va estrechando progresivamente hasta llegar a apical, donde tendrá una forma circular. Este diente será difícil de tratar en los casos donde tiene una longitud exagerada, por ejemplo, cuando miden 29 o más de 30 milímetros, porque es difícil encontrar instrumentos que midan más de 31 milímetros. Me refiero a que es difícil encontrar un instrumento que su parte activa mida 31 milímetros o más. Dentsply tenía una serie de limas manuales que medían 40 milímetros. Sin embargo, hace mucho tiempo que no las veo en el mercado, son difíciles de encontrar, al menos en mi país, y no estoy segura de si todavía las fabriquen. En el 99.9% de los casos, el canino superior tendrá un conducto. Canino inferior. Erupciona en dentición permanente entre los 9 y 10 años. Su cierre apical ocurre aproximadamente entre los 12 y 13 años. Su longitud media es de 25 milímetros. El canino inferior es muy semejante al superior, pero es menor en todas sus dimensiones. En algunas ocasiones, alrededor del 6% de los casos puede tener dos raíces. Cuando es así, una raíz es vestibular y la otra es lingual, como pueden ver en estos ejemplos. Una imagen es de una radiografía donde observamos un canino inferior con dos raíces. Cada flecha roja señala una raíz. Y miren cómo se observa ese canino inferior con dos raíces extraído. Si miramos este diente desde una vista de lado, o sea, desde mesial o distal, veremos lo achatada que es su raíz, y en ocasiones ese achatamiento puede determinar la división del conducto radicular en dos, uno vestibular y otro lingual, que pueden seguir trayectorias independientes o unirse a alturas variables de la raíz para terminar en apical en un foramen único, como por ejemplo en estas imágenes de caninos inferiores. Estas imágenes fueron tomadas de un reporte de un caso clínico. Son dos caninos inferiores, ambos con dos raíces, ya con el tratamiento endodóntico realizado. Uno es derecho y otro es izquierdo, y vean los definidas que se ven sus raíces. Este es otro ejemplo de un canino inferior con dos raíces. También tiene el tratamiento endodóntico realizado, y en este caso las raíces se observan fusionadas.
Lo más común es que el canino inferior tenga una raíz y un conducto. Esto será en el 88.2% de los casos. Las probabilidades de que el canino inferior presente una raíz y de que en esa raíz existan dos conductos es de un 11.8%, como podemos ver en estas imágenes de ejemplo. Primer premolar superior. Erupción en dentición permanente entre los 10 y 11 años. Su cierre apical se produce entre los 13 y 14 años. Su longitud media es de alrededor de 21.5 milímetros. La cámara pulpal tiene forma de cubo o cuboide y su dimensión vestíbulo-palatina es mayor que la mesiodistal. Presentará dos divertículos, uno vestibular y otro palatino. Lo más común es que el primer premolar superior presente dos raíces en el 61% de los casos y dos conductos en el 84.2% de los casos. Miren en la imagen cómo se mira el piso de la cámara pulpal, porque a diferencia de los dientes anteriores, los premolares y molares sí tienen piso de la cámara pulpal. Observamos la entrada del conducto vestibular y la entrada del conducto palatino, que tienen una forma circular muy definida y amplias, porque al momento de tomar esa fotografía, los conductos ya habían sido preparados o instrumentados. Y en la radiografía observamos un primer premolar superior con dos raíces y dos conductos obturados, o sea que ya tiene el tratamiento endodóntico realizado. Este sería el escenario más común de un primer premolar superior que tiene una endodoncia realizada. En un 35.5% de los casos, el primer premolar superior puede presentar una raíz y aún así, con una raíz, las probabilidades de que presente dos conductos es de un 84.2%, como se muestra en esta imagen de ejemplo. Miren este caso de un primer premolar superior extraído, tiene una sola raíz, ahí lo vemos desde una vista vestibular. Luego lo observamos de lado desde una vista mesial y miren en la radiografía, que en este caso es una radiografía de patencia, cómo se observan dos conductos independientes. En raras ocasiones, alrededor de un 8.3% de los casos, el primer premolar superior puede tener una raíz y un conducto, como por ejemplo en este caso. Miren el piso de la cámara pulpal. Cuando se presenta un conducto, este se va a localizar en el centro del piso de la cámara y va a ser un conducto amplio y de fácil acceso. En esta imagen el conducto ya estaba preparado o instrumentado. De nuevo, por eso se mira con esa forma tan bien definida y amplia la entrada, y en la imagen de la radiografía observamos un primer premolar superior con una raíz y un conducto obturado. El primer premolar superior puede presentar tres raíces en un 3.5% de los casos. Cuando es así, dos raíces son vestibulares y una raíz es palatina, cada una con su respectivo conducto. Miren cómo se ve el piso de la cámara pulpar en estos casos, y si se fijan en vestibular, donde hay dos flechas amarillas de cada lado, no se ve esa forma circular tan definida y amplias de las entradas de los conductos vestibulares, porque al momento de tomar esa fotografía, los conductos vestibulares todavía no habían sido preparados o instrumentados, y en la imagen de la radiografía observamos un primer premolar superior con tres raíces y tres conductos obturados. Primer premolar inferior. Erupciona en dentición permanente entre los 10 y 12 años. Su cierre apical ocurre entre los 14 y 15 años y tiene una longitud media o promedio de 21.5 milímetros. La cámara pulpal tiene una forma cuboide y va a presentar dos divertículos, uno vestibular y otro lingual. El vestibular será mucho más pronunciado y definido que el lingual. En un 18%, el primer premolar inferior puede presentar dos raíces, como se ve en esta imagen, señalada cada raíz con una flecha. Lo más común, que es en el 66.6% de los casos, es que el primer premolar inferior tenga una raíz y un conducto. Miren en la imagen de la radiografía, se observa una sola raíz con un conducto obturado y así se mira el piso de la cámara pulpal, que siempre que sea un conducto, la entrada del mismo estará en el centro.
En un 31.3% de los casos, el primer premolar inferior puede tener una raíz y dos conductos, como se mira en la imagen de la radiografía. En ese caso se observan dos conductos independientes, o sea que tienen forámenes separados, ya obturados, y en la imagen del piso de la cámara pulpar observamos la entrada del conducto vestibular y la entrada del conducto lingual, que al momento de tomar esa fotografía ya estaban preparados o instrumentados. Miren este primer premolar inferior extraído con una raíz y dos conductos. Fíjense que si miramos el premolar desde vestibular, por ejemplo, parece que solamente tiene un conducto y que las dos limas que señalan las flechas amarillas van al mismo foramen. Sin embargo, colocan el diente de lado y toman la radiografía desde mesial y observamos que tiene dos conductos independientes, y también observamos la radiografía final con los dos conductos obturados. Las probabilidades de que el primer premolar inferior tenga tres conductos es de un 2.1%. Este caso que observamos es especial porque tiene tres conductos y tres raíces. No sé si lo puedan distinguir ahí. Segundo premolar superior. Erupción en dentición permanente entre los 10 y 12 años. Su cierre apical ocurre entre los 14 y 15 años y su longitud media o promedio es de 21.8 milímetros. El segundo premolar superior tiene un aspecto muy semejante al primer premolar superior, pero es diferente en lo que se refiere que en casi un 95% de los casos presenta una raíz. Recuerden que el primer premolar superior solo presenta una raíz en el 35.5% de los casos y lo más común es que tenga dos raíces, a diferencia de este diente que repasamos ahora, que es el segundo premolar superior, lo más común es que tenga una raíz. Es muy raro que un segundo premolar superior tenga dos raíces, eso solo ocurre en el 5.4% de los casos. Las probabilidades de que el segundo premolar superior tenga una raíz y dos conductos es de 46.3%. Miren cómo se ve en la imagen de la radiografía, se distinguen los dos conductos obturados y en la imagen del piso de la cámara pulpar se observan las entradas de los dos conductos, que no se miran con una forma circular tan definida y amplias porque al momento de tomar esa fotografía esos conductos todavía no habían sido preparados o instrumentados. Las probabilidades de que el segundo premolar superior tenga una raíz y un conducto es de 53.7%. Miren en este ejemplo que incluso en la imagen donde observamos el piso de la cámara pulpar, no se observa la entrada del conducto con una forma circular, sino más bien se observa como con una forma más ovalada o acintada. También es común que los conductos puedan tener ese tipo de forma. Luego observamos el diente con el cono maestro y luego vemos la radiografía final del segundo premolar superior con una raíz y un conducto obturado. Miren este segundo premolar superior con tres raíces y tres conductos. En vestibular hay dos conductos y un conducto en palatino, y así se vería el piso de la cámara pulpar en ese caso. Segundo premolar inferior. Erupción en dentición permanente entre los 11 y 12 años. Su cierre apical se produce alrededor de los 14 y 15 años. Su longitud media o promedio es de 22.1 milímetros. El segundo premolar inferior es un poco más grande en cuanto a proporciones que el primer premolar inferior. Este diente puede tener dos cúspides, una vestibular y una lingual, o tres cúspides, una vestibular y dos linguales. Su cámara pulpar tiene forma cuboide y es un diente de raíz achatada. El segundo premolar inferior tendrá una raíz en el 92% de los casos y las probabilidades de que esa raíz tenga un conducto es de 89.3%. Aquí observamos un segundo premolar inferior con una raíz y un conducto obturado. En la imagen del piso de la cámara pulpar observamos la entrada del conducto. En esta imagen todavía quedaba techo de la cámara pulpar. Las probabilidades de que en una raíz existan dos conductos en el segundo premolar inferior es de un 10.7%.
como pueden ver en la imagen de la radiografía, en ese caso los conductos se unen en el tercio medio y apical, y ahí también vemos el piso de la cámara pulpal con las dos entradas de los dos conductos, uno vestibular y otro lingual, que al momento de tomar esa fotografía, esos conductos ya habían sido preparados o instrumentados. El segundo premolar inferior puede tener dos raíces en el 8% de los casos, como se muestra en la imagen de ejemplo, cada raíz señalada con una flecha. Miren este segundo premolar inferior, que en el tercio apical, o sea, al final de la raíz, el conducto se divide en tres. No sé si puedan observar que se ven como tres ramificaciones al final de la raíz, aunque pareciera un conducto. Y miren este donde tiene dos raíces y tres conductos. Antes de continuar con el grupo de los molares, me parece que es importante repasar la siguiente clasificación. Me refiero a la clasificación de Bertucci, que este es un sistema que categoriza la anatomía interna de los conductos radiculares en 8 tipos principales, basándose en el número de orificios, conductos y forámenes apicales en la raíz. Ahora vamos a observar muy bien las imágenes para entender. Tipo 1. Es un solo conducto que va desde la cámara pulpal hasta el ápice. Tipo 2. Son dos conductos separados que salen de la cámara pulpal y se unen cerca del ápice para formar un solo conducto. A este se lo conoce como un 2-1, o sea, en el piso de la cámara veremos dos entradas de conductos, pero se unen al llegar al final de la raíz en apical. Tipo 3. Un conducto sale de la cámara, se divide en dos en la zona media de la raíz y luego se fusiona nuevamente para terminar en un solo conducto. Tipo 4. Dos conductos separados desde la cámara pulpal hasta el ápice, con dos forámenes apicales distintos. Tipo 5. Un solo conducto que se divide cerca del ápice en dos conductos independientes con forámenes apicales separados. Este es conocido como un 1-2 y es uno de los tipos más difíciles de trabajar en endodoncia. Tipo 6. Dos conductos separados que salen de la cámara, se unen en el tercio medio y vuelven a dividirse cerca del ápice para salir como dos conductos distintos. Tipo 7. Un conducto que se divide en dos en la cámara, se unen en el tercio medio de la raíz y luego se divide nuevamente cerca del ápice en dos conductos separados. Y tipo 8. Tres conductos distintos separados que van desde la cámara pulpal hasta el ápice. Existen más clasificaciones como esta, que son muy importantes. Por el tiempo solo agregué la de Bertucci. Si ustedes buscan en internet clasificación de Bertucci o por ejemplo clasificación de Wayne, que son muy similares, todos los gráficos y ejemplos están realizados con premolares, pero muchos de estos tipos de anatomía pueden estar en cualquier diente, como ustedes lo vieron cuando repasábamos los dientes anteriores. Y ahora sí, vamos a continuar con el grupo de los molares. Primer molar superior. Erupción en dentición permanente entre los 6 y 7 años. Su cierre apical ocurre aproximadamente entre los 9 y 10 años. Su longitud media o promedio es de alrededor de 21.5 milímetros. Este diente tiene 3 raíces. Este diente presenta 4 o 5 cúspides, dependiendo si tiene o no el tubérculo de Carabelli. En la primera imagen, el diente tiene la cúspide de Carabelli, lo señala la flecha amarilla, y en la imagen del lado, el molar no presenta ese tubérculo. Tiene 3 raíces bien definidas y diferenciadas, 2 vestibulares y una palatina. El piso de la cámara pulpal es convexo, tiene una forma, podríamos decir, trapezoidal o triangular, con base mayor por vestibular y menor por palatino. Miren en estas imágenes del piso de la cámara pulpal. En ambos ejemplos se señalan las entradas de los conductos. Por vestibular están el conducto distovestibular, el conducto mesiovestibular, el conducto MB2 y por palatino el conducto palatino. Miren este otro ejemplo del piso de la cámara pulpal del primer molar superior.
Ahora miramos este primer molar superior extraído. Si nos fijamos en la imagen donde dice vista vestibular, veremos las dos raíces vestibulares, que son la distovestibular y la mesiovestibular. Pero vamos a concentrarnos en la imagen que dice vista mesial, donde la flecha solo señala la raíz mesiovestibular. Viéndola así, desde mesiar, nos fijamos que es una raíz muy achatada en sentido mesiodistal, lo que por lo general determina la existencia de dos conductos, el conducto principal que es el mesiovestibular y otro conocido como MB2. Miren ahí en esta imagen, no sé si se fijan que hay dos conductos en esa raíz. Yo atravesé los forámenes con las limas, cada flecha señala una lima para que lo puedan entender mejor. Y en la imagen de la radiografía también se señalan el MB1 y MB2. Los conductos MB1, que es el conducto principal de la raíz, el mesiovestibular, y MB2 pueden unirse a alturas variables de la raíz y terminar en un foramen único, como es en esta imagen de ejemplo, o pueden seguir trayectorias independientes y terminar en forámenes separados. Las probabilidades de que el primer molar superior presente el MB2 y tenga 4 conductos es de un 70%, o sea que es lo más común. La raíz palatina, que es considerada la raíz más voluminosa del primer molar superior, ha reportado una variación poco común, que es la presencia de 2 conductos palatinos. Miren este ejemplo de un primer molar superior con 2 conductos en palatino. Son la misma imagen, solo que en una subrayé la raíz palatina con amarillo y con la flecha señalé cómo se miran en apical 2 conductos. Este sería un tipo 5 según la clasificación de Bertucci, o sea, un 1-2, porque al inicio se mira como un conducto que sale de la cámara pulpal y cerca del ápice se divide en 2 para terminar en forámenes independientes. Miren este otro ejemplo, igual, ambas imágenes son la misma, solo que en una subrayé la raíz palatina con blanco y miren cómo las flechas señalan que hay 2 conductos independientes en la raíz palatina. Las probabilidades de que el primer molar superior tenga 2 conductos en la raíz palatina va de 1 a 1.5%, o sea que es algo muy poco común y extraño. Solamente en un 30% de los casos, el primer molar superior tendrá 3 conductos, que serán 2 vestibulares y 1 palatino. Fijémonos en el piso de la cámara pulpal en estas imágenes. Miren cómo es cuando solo hay 3 conductos. Si se fijan en la imagen donde se ven puntos rojos en las entradas de cada conducto, en vestibular, la entrada del conducto mesiovestibular está más arriba, por así decirlo, para que me puedan entender, que la entrada del conducto distovestibular, que se mira como más abajo. Esto es lo más normal que vamos a encontrar al realizar la apertura de un molar superior, así estuviera el MB2 presente. No es tan común que las entradas de los conductos mesiovestibular y distovestibular estén una frente a otra o en línea recta, como se observa en la otra imagen. Me refiero en la imagen donde vemos el diente extraído. Antes de terminar con este molar, fijémonos que si miramos la raíz distovestibular, que es la imagen que está en el centro, no se observa tan achatada como es la raíz mesiovestibular, o sea, la que ya habíamos repasado antes. Con respecto a la raíz palatina del primer molar superior, en muchos casos es recta, pero puede ser curva, y cuando la raíz palatina es curva, el sentido de la curvatura por lo general es hacia vestibular. Miren este molar. Desde vestibular no pareciera ser curva la raíz palatina. Ahora si vemos el molar desde mesial, observamos que sí, la raíz palatina tiene una curvatura. El mismo molar ahora lo vemos en radiografía. Esos son casos de mucho cuidado al trabajar para no provocar una perforación, porque si se fijan en la imagen donde observamos el molar de frente, no parece que la raíz palatina tiene una curvatura, y así es que lo vamos a observar en la cavidad oral del paciente. Y por último, miren este primer molar superior que tiene 5 conductos. De hecho, el video de este caso está aquí en YouTube, que fue realizado por el doctor Gaisa Loroño.
Primer molar inferior. Erupción en dentición permanente entre los 6 y 7 años. Su cierre apical ocurre aproximadamente entre los 10 y 11 años. Su longitud media o promedio es de 21 milímetros. El primer molar inferior es el diente más voluminoso de la arcada dental humana. Su corona presenta 5 cúspides siempre, a diferencia del primer molar superior, donde el tubérculo de Carabelli es inconstante. El primer molar inferior tiene 3 cúspides vestibulares y 2 linguales. Por lo general posee 2 raíces bien diferenciadas, una mesial y una distal. Son achatadas en sentido mesiodistal y amplias en sentido vestíbulo-lingual. El piso de la cámara pulpal tiene una forma trapezoidal, con la base mayor hacia mesial y la menor hacia distal. Por ejemplo, en la primera imagen vemos el piso de la cámara pulpal. Se observan 3 entradas de conductos. 2 entradas están en mesial y una sola en distal. En esos casos, la forma de la cámara pulpal es más triangular. En la segunda imagen se observa el piso de la cámara pulpal. 2 entradas de conductos en mesial y 2 entradas de conductos en distal. En esos casos, la forma de la cámara pulpal es trapezoidal. Si observamos cuando hay 3 conductos, las líneas entre las paredes y el piso van a asemejar o aparecer una Y, y cuando hay 4 conductos, una H, como pueden ver en estos gráficos. Las probabilidades de que el primer molar inferior tenga 3 conductos es de un 56%. Cuando es así, los conductos serán por mesial el mesiovestibular y el mesiolingual, y por distal el conducto distal. También hay una probabilidad muy alta y común de que tenga 4 conductos. Cuando es así, los mesiales serán mesiovestibular y mesiolingual, y los distales distovestibular y distolingual. Rara vez, aproximadamente en un 8% de los casos, puede presentar 2 conductos. Cuando es así, uno será mesial y otro distal. El primer molar inferior puede presentar una variación muy importante, y es que puede presentar un conducto llamado mesio medio, que se encontrará entre los 2 conductos mesiales. Este conducto adicional puede ser independiente o conectarse con los otros conductos mesiales. Observen cómo se mira el piso de la cámara pulpal cuando está presente el conducto mesio medio entre los mesiales. En esta imagen solo se enfocan las entradas de los conductos mesiales, por eso no se observan las entradas de los distales, pero sí están ahí. Y miren la radiografía donde se observan los 5 conductos, 3 mesiales y 2 distales, y en ese caso el conducto mesio medio se une a los demás mesiales. Miren este otro caso donde el conducto mesio medio sigue una trayectoria independiente. En un 2.5% de los casos, el primer molar inferior puede tener 3 raíces. Esa es una variación anatómica conocida como radix entomolaris. Miren las imágenes cómo es común que se vea esa raíz extra. De hecho, el radix entomolaris se considera la principal variación anatómica en molares mandibulares. Lo más común es que se presente en el primer molar inferior. Esta variación también es más común en poblaciones asiáticas. El radix entomolaris siempre se ubicará en la parte lingual del molar, en cervical. Puede que esté más hacia distal, que es lo más común, o puede que esté más hacia mesial, o incluso en el centro. Pero lo que no va a cambiar es que si estamos en presencia de un radix entomolaris, esa raíz extra siempre estará en lingual del molar. Hay varias clasificaciones acerca del radix entomolaris. Esas clasificaciones se basan principalmente en la posición de esa raíz extra en la parte cervical del molar y en la curvatura del conducto de esa raíz, porque puede ser recta o curva. Miren este ejemplo, cómo la flecha amarilla señala el radix entomolaris
Y mira también en la imagen, ya con el tratamiento endodóntico realizado, ahí la flecha azul señala la raíz extra. Cuando esa raíz extra se localiza en vestibular y no en lingual, entonces esa variación anatómica se conoce como radix paramolaris. Entonces, si hay una tercera raíz en el primer molar inferior y está ubicada en lingual, es un radix entomolaris. Y si está ubicada en vestibular, es un radix paramolaris. Y para saber si la raíz extra está en vestibular o lingual, es necesario tomar radiografía con diferentes angulaciones, usando el principio de la técnica de Clark, o se puede indicar una tomografía computarizada o CBCT. Segundo molar superior. Erupción en dentición permanente entre los 12 y 13 años. Su cierre apical ocurre aproximadamente entre los 15 y 16 años. Su longitud media o promedio es de unos 21 milímetros y es un diente de 3 raíces, 2 vestibulares y una palatina. Hay que tener en cuenta que la corona del segundo molar superior puede adoptar conformaciones variadas y presentar una forma tetracúspide, o sea que puede tener 4 cúspides que son mesiovestibular, distovestibular, mesiopalatina y distopalatina, y verse muy similar al primer molar superior. Como lo pueden observar en la segunda imagen, lo señala la flecha amarilla. O este molar puede tener 3 cúspides, o sea, presentar una sola cúspide palatina voluminosa y 2 vestibulares. El molar se va a observar más comprimido, como se mira en la primera imagen. Estas variaciones que puede presentar la corona también pueden determinar la forma de la cámara pulpal. Miren en estas imágenes cómo se ve el piso de la cámara pulpal. En la primera imagen se observan las entradas de los conductos ya obturados y en la segunda imagen se observan las entradas de los conductos ya preparados. La base mayor de la cámara está en vestibular y la parte menor en palatino. Cuando el segundo molar superior tiene una corona similar a la del primer molar superior, o sea que presenta 4 cúspides, pues lo más seguro es que pueda tener el conducto MB2. Aquí vemos el ejemplo del piso de la cámara pulpal del segundo molar superior con 4 conductos, que serían por palatino el conducto palatino y por vestibular el conducto mesiovestibular, el conducto MB2 y el conducto distovestibular. Este molar tendrá 3 raíces, 2 vestibulares y una palatina, igual que el primer molar superior, pero el segundo molar superior no siempre tendrá sus raíces tan separadas o individualizadas. Con frecuencia puede presentar fusión de una de las raíces vestibulares con la palatina o incluso pueden fusionarse las 2 raíces vestibulares. Miren en la imagen como si se fijan en el primer molar superior, cómo se pueden distinguir 3 raíces individualizadas. Yo con las rayas blancas enmarqué cada raíz para que me puedan entender. Y la flecha amarilla señala el segundo molar superior y miren cómo sus raíces se ven fusionadas. Eso es algo común. Las probabilidades de que el segundo molar superior tenga 3 conductos, según la literatura, es de un 50%. Cuando es así, los conductos serán por vestibular, el mesiovestibular y el distovestibular, y por palatino, el conducto palatino. Las probabilidades de que el segundo molar superior tenga el MB2 y presente 4 conductos, según la literatura, es casi del 50%. Pueden haber segundos molares superiores que solo presenten 2 conductos, como pueden ver en la imagen, lo señala la flecha amarilla. Y miren este caso de un segundo molar superior con un conducto. Este caso de hecho está en el libro de Técnicas y Fundamentos en Endodoncia de Suárez. Y este caso que me llamó la atención, que es de un segundo molar superior con 2 raíces palatinas, o sea, una raíz extra. Ustedes saben que lo común es que este molar tenga 3 raíces, 2 vestibulares y una palatina, como ya habíamos repasado. Pues este molar tiene 2 raíces palatinas. Miren cómo se ve el piso de la cámara pulpar en ese caso.
y en la imagen de la radiografía observamos la prueba de los conos maestros. Seguimos con el segundo molar inferior. Erupciona en dentición permanente entre los 11 y 13 años. Su cierre apical se produce entre los 15 y 16 años. Su longitud media o promedio es de 21 milímetros. El segundo molar inferior se asemeja o se parece al primer molar inferior, pero es menor en proporciones, o sea, en tamaño, porque la corona del segundo molar inferior tiene 4 cúspides y la corona del primer molar inferior siempre tiene 5 cúspides. Presenta 2 raíces, una mesial y otra distal, en el 98.5% de los casos, pero no siempre están tan diferenciadas como las del primer molar inferior. Las raíces del segundo molar inferior en muchos casos pueden estar fusionadas. Miren cómo en la imagen de ejemplo lo separadas y individualizadas que se ven las raíces del primer molar inferior, y fíjense en las raíces del segundo molar inferior cómo están fusionadas. Lo señala la flecha amarilla. Miren cómo se vería el piso de la cámara pulpal del segundo molar inferior con la base mayor en mesial y la menor en distal. En la primera imagen, donde se ven las entradas de los conductos marcadas con puntos de colores que señalan las 2 entradas de conductos en mesial y una entrada de conducto en distal, así se vería el piso de la cámara pulpar al momento de completar la apertura, pues los conductos todavía no habían sido preparados o instrumentados al momento de tomar esa fotografía. Y en la segunda imagen también se observa el piso de la cámara pulpar, y aquí ya los conductos estaban preparados o instrumentados, por eso se observan con esa forma más circular y más amplias las entradas. Las probabilidades de que el segundo molar inferior tenga 3 conductos es de un 72.5%. Cuando es así, 2 conductos están en mesial, que son el conducto mesiovestibular, el conducto mesiolingual, y un conducto en distal, que es el conducto distal. Y las probabilidades de que el segundo molar inferior tenga 4 conductos es de un 11.3%, o sea que no es tan común como en el primer molar inferior. Los conductos serán 2 en mesiales, que son conducto mesiovestibular y conducto mesiolingual, y 2 en distal, que son conducto distovestibular y conducto distolingual. Miren el piso de la cámara pulpar, cómo se observan las entradas de los 4 conductos que ya habían sido preparados o instrumentados al momento de tomar esa fotografía, por eso se observan con esa forma circular tan definida y tan a la vista las entradas, y miren también la imagen de la radiografía. Las probabilidades de que el segundo molar inferior tenga 2 conductos es de un 16.2% de los casos, como pueden observar en estas imágenes de ejemplo. Miren este gráfico de cómo se vería el piso de la cámara pulpar de un segundo molar inferior con 2 conductos. Se observan en línea recta, una frente a otra, las entradas. Miren en este caso cómo se observa el piso de la cámara pulpar, y lo que les comentaba, que siempre que sea 2 conductos, las entradas van a estar en línea recta, una frente a la otra, y también pueden observar la imagen de la radiografía. Hay una variación anatómica que puede presentar el segundo molar inferior, y es tener el sistema de conductos en forma de C. Un sistema de conductos en forma de C en endodoncia es una variante anatómica compleja. Principalmente se va a encontrar en segundos molares inferiores. Pasa cuando las 2 raíces, mesial y distal, están fusionadas de una forma en la que conecta 2 o más conductos en una única estructura, que se va a asemejar o a parecer a una letra C. Miren en la imagen de la cámara pulpar. Ven como si observan bien, parece tener la forma de una letra C. Aquí está moviendo el techo de la cámara pulpar. En estos casos, al momento de estar realizando la apertura, uno se va a dar cuenta de la variación anatómica, porque las entradas de los conductos no van a estar ubicadas en la forma normal, que debería ser debajo de cada cúspide, 2 conductos por mesial y un conducto por distal,
O recuerden que el segundo molar inferior también puede tener dos conductos en distal. Cuando el sistema de conductos tiene una forma de C, no es así. Localizar las entradas de los conductos a veces no es tan simple. Los conductos en C o los sistemas de conductos en C pueden tener varias modificaciones. Vamos a ver esta clasificación del 2004 para poder entender. C1 es cuando la forma de C de la cámara es ininterrumpida, o sea, el piso de la cámara tiene forma total en C. En este caso, solo habrá un solo conducto sin separación o con una constricción mínima. A eso de constricción mínima se refiere a que ese conducto único será amplio en toda su extensión, incluso en la porción apical, que es el final de la raíz. En las imágenes se muestra un ejemplo. Luego está C2, también conocido como punto y coma. Aquí el contorno de la C se interrumpe, formando una figura similar a un punto y coma. Se vería como dos orificios separados por un puente. Esta imagen, donde se observa el piso de la cámara pulpar, no sé si se dieron cuenta que es el mismo molar que en esta imagen. Lo que pasa que aquí todavía quedaba techo de la cámara pulpar y viéndolo así pareciera que era un caso C1 porque la forma se ve como una C ininterrumpida o continua. Pero miren que al retirar totalmente el techo de la cámara pulpar nos damos cuenta que su forma o que se forma en el piso como un punto y coma. Se observa la entrada de un conducto muy circular, sigue con una línea estrecha y vean como que en la línea estrecha se pone más ancha. En ese espacio hay dos conductos o dos entradas de conductos. Miren que en la radiografía, la imagen de al lado pareciera verse solo dos conductos, pero son tres. Lo que pasa que los dos conductos mesiales están en la línea ancha. Aunque tengan entradas diferentes, se fusionan desde el tercio cervical de la raíz. No sé si puedan apreciar que sí se simula a un punto y coma el piso de la cámara pulpar en este molar. Luego está C3. Aquí van a ser dos o tres conductos separados de forma independiente, que no se unen. Van a formar como un ángulo de 60 grados. Miren cómo se ve el piso de la cámara pulpar en este caso. Se observan las entradas de tres conductos totalmente independientes. Las flechas amarillas señalan las entradas. Y en la imagen de la radiografía se ve un conducto en la raíz distal y dos conductos en mesial. No se ven tan separados los conductos en mesial por la angulación usada al momento de tomar esa radiografía, pero hay dos conductos independientes en mesial. No sé si se fijaron que en este caso, en la radiografía, se ven dos raíces, mesial y distal, separadas. Si se fijan en los casos anteriores, las raíces estaban fusionadas. Déjenme me devuelvo. Es común sospechar cuando se observan raíces fusionadas en el segundo molar inferior que se trata de un sistema de conductos en forma de C. No siempre es así, pero las posibilidades son altas, porque por eso mismo es que se forma esa variación anatómica, por la fusión de las raíces mesial y distal. Y terminamos con C4 y C5. En la C4, en el piso de la cámara pulpar va a estar la entrada de un solo conducto, redondo o ovalado, en una sección transversal. O sea, se vería como en el gráfico, la entrada de un conducto en el centro de la forma de la C. C4 es parecido a C1, lo que pasa que en C1 la forma de la C es ininterrumpida. Tú vas a poder acceder al conducto a través de cualquier ángulo de la forma de la C. Y en C4 el conducto va a estar en el centro de la forma de la C. Luego está C5, que no hay luz visible de conducto, aunque sí se puede sugerir la presencia de istmos. Con respecto a los terceros molares, como no hay un patrón de anatomía que seguir, no los agregué al video. Ustedes saben que la anatomía en general de los terceros molares es muy variada y por lo tanto su anatomía interna. Pero espérense, no se vayan todavía. Vamos a definir lo que es el rostrum canalium, que esta es una elevación convexa de dentina
que se va a observar como una línea en el piso de la cámara pulpal. Y estas líneas nos van a servir como mapa o como guía para localizar las entradas de los conductos radiculares. Es más fácil realizar la apertura cuando hay rostrum en los molares o premolares. En dientes anteriores esto no existe, porque recuerden que ese grupo dentario no tiene piso de la cámara pulpal. A veces el rostrum no está presente. Yo no diría que es más difícil realizar la apertura, pero sí se puede a veces llegar a desgastar un poquito más de lo necesario la corona al momento de realizar el acceso. Si se fijan, no se observan líneas en el piso de la cámara pulpar en esta imagen. Y otra cosa que es muy importante, y esto es de todos los dientes, el conducto principal puede tener ramificaciones que si al momento de realizar el tratamiento endodóntico no se desinfecta bien con los irrigantes y se obturan de manera adecuada, pueden llegar a provocar el fracaso del tratamiento endodóntico. Yo tengo un video en el canal que habla de esa parte muy detalladamente, si ustedes gustan pasar a verlo. También hay que conocer varios términos, que son lo que es el límite CDC, lo que es el conducto dentinario, conducto cementario, lo que significa foramen. Yo también tengo un video en el canal que si gustan pueden pasar a verlo. Son videos cortos de menos de 2 minutos, no le va a quitar mucho tiempo. Y quería decirles que prácticamente en este video yo narré el capítulo de este libro que se llama Configuración interna del diente. Si ustedes quisieran el libro, me pueden escribir y yo con mucho gusto se lo envío. Y también agregué un poco de artículos al video. Y quería decirle que yo no agregué al video lo que es la parte de anomalías de forma, número y estructura, porque lo quería dejar para realizar otro video. Ustedes me entienden. Bueno, siempre es un gusto repasar con ustedes y nos vemos en la próxima.